Iglesia, estamos en la sesión número 18 del estudio de Apocalipsis y vamos a rogarle a nuestro Padre Celestial que nos guíe. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo especial donde semana a semana podemos ir avanzando versículo tras versículo en este precioso libro de Apocalipsis, donde tú nos muestras más de tu grandeza, donde tú nos permites conocerte más, donde nos permites, Señor, maravillarnos en la gloriosa obra que llevaste a cabo en la cruz. Te rogamos que en este día tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, estamos leyendo el capítulo 4 y hoy día nos vamos a dedicar al puro versículo 4 del capítulo 4. Tenemos mucho que hablar. Es un versículo corto, pero hay muchas cosas que en realidad tenemos que hablar de lo que aparece ahí en ese versículo. Y para que entendamos bien en qué estamos, voy a retomar del versículo 1 para llegar al versículo 4. Dice así, capítulo 4, versículo 1, dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ese es el texto que hoy día quiero detenerme más. Y obviamente aquí la primera pregunta que surge es: ¿quiénes son estos 24 ancianos? La verdad es que quiero aclarar de un inicio que aquí hay dos grandes posturas. Y yo me voy a más bien inclinar en una postura de acuerdo a lo que les voy a mostrar ahora. Pero son dos grandes posturas. En primer lugar hay personas que piensan: bueno, tenemos el gran trono de Dios. Juan llegó ante el trono de Dios, ve esta grandeza, esta magnificencia, y lo siguiente que ve es que no solo hay un trono, ahora también hay 24 tronos alrededor. Ustedes saben que cuando vemos tronos, eso significa que hay reinado, hay gobierno, hay cierta autoridad. Claramente hay un soberano que está al medio, pero cuando vemos 24 tronos, estamos hablando de que también hay una soberanía compartida en esos 24 tronos de alguna manera. Entonces, ¿quiénes serán? Un gran grupo dice: bueno, esto se trata de seres angelicales. Porque la verdad es que cuando Juan está ahí en el salón del trono de Dios, ve estos 24 ancianos, también ve querubines, ¿no es cierto? Y también ve millones de ángeles. Entonces, viendo todos esos seres angelicales, muchos dicen probablemente estos 24 ancianos simplemente son seres angelicales. Pero hay otro grupo que en realidad opina de que estos 24 ancianos son 24 representantes del pueblo de Dios. Y la verdad es que en lo personal me inclino más hacia esa interpretación, por muchísimos elementos que tenemos acá presentes y que son importantes a considerar no solo en este pasaje, sino que también en otros pasajes que aparecen ahí en Apocalipsis y que debemos estudiar. A ver, en primer lugar, quiero detenerme en que son 24. Ustedes saben que 24 es 12 más 12. El número 12 siempre en la escritura indica al pueblo de Dios. Tenemos las 12 tribus, tenemos los 12 apóstoles. De hecho, después la Nueva Jerusalén en el capítulo 21 de Apocalipsis va a hablar de que están las 12 puertas con los nombres de las 12 tribus y los 12 fundamentos con los nombres de los apóstoles. El número 12 en la escritura indica pueblo de Dios. Entonces, cuando tenemos 24 acá, da la impresión que está hablando del pueblo de Dios de todas las épocas, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí ya tenemos un indicio. En segundo lugar, lo que vemos es que, como les decía, hay tronos. Hay un gobierno, hay una soberanía compartida de Dios hacia estos 24 ancianos. Y cuando nosotros vemos tronos, eso nos recuerda a muchísimos pasajes donde Jesucristo habla
de que la iglesia gobernará con él, que la iglesia se sentará en tronos. Partiendo, por ejemplo, con lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Hay ahí unos versículos que son bien asombrosos, ¿no es cierto? Voy a llevarlos a esos versículos. Está en Mateo, capítulo 19, versículo 28. Capítulo 19, perdonen. Versículo 28 dice así. Y les dijo Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense, Jesucristo mismo les dice a los discípulos, ¿saben qué? Ustedes van a sentarse cada uno en un trono. Cuando yo gobierne en un trono, ustedes también tendrán un trono. La verdad es que esa promesa es grandota y gigantesca. Y bueno, ahí surge la duda, obviamente. Y que una duda válida, ¿eh? de aquellos que dicen, bueno, estos 24 ancianos no pueden ser estos parte de los discípulos, porque está Juan ahí mirando, y Juan mira y hay 24, y nos dice Juan que se vio a sí mismo sentado en un trono. ¿Es verdad? Es verdad, eso podría ser un argumento en pro de aquellos que piensan que estos 24 ancianos son seres angelicales. Pero no podemos negar que lo que Jesús acá le está prometiendo es precisamente a sus discípulos que van a estar sentados en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y hace una referencia nuevamente al 12 y al 12, ¿no es cierto? Y a los tronos. Y también no podemos negar que no es el único pasaje que nos habla donde Jesús le promete a su iglesia, en este caso a sus discípulos, que van a estar en tronos, sentados en tronos. Tenemos en Lucas 22, donde Jesús le dice de esta manera, versículo 30. Les dice a los discípulos: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Le está diciendo entonces, ustedes van a reinar también. Hay una soberanía compartida, donde Jesús comparte ese reinado a su iglesia, a sus discípulos, y obviamente eso también significa que hay tronos, ¿no es cierto? Que es lo que vemos precisamente en el texto. Ahora, tal vez ustedes digan, sí, esto es solo para los discípulos, y puede ser, ¿eh? Pero recuerden que cuando vimos Apocalipsis capítulo 3, una de las promesas era esa. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, que dice así, en el versículo 21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este es un versículo que la verdad es que nos deja atónitos. Es algo que no logramos comprender y que vamos a tener que seguir masticando semana a semana, ¿eh? Pero aquí vemos cómo Jesús está diciendo: voy a compartir soberanía con el que venza. Voy a compartir trono con el que venza. Y cuando Juan va al capítulo 4, ¿no es cierto?, y ve el gran trono de Dios, al mismo tiempo ve también alrededor 24 tronos. Obviamente deben haber sido más pequeños, ¿no es cierto? No es del mismo tamaño, no es el mismo nivel de soberanía. Solo Dios es infinitamente soberano. Solo Dios es eternamente soberano. Pero hay una soberanía compartida en cierto nivel en estos 24 ancianos. Y como vemos, en realidad es una promesa que Dios hace no a ángeles, sino que a sus discípulos y al pueblo de Dios. Ahí tenemos entonces un elemento que nos hace pensar de que en realidad estamos frente a seres humanos, representantes. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Las vestiduras blancas, mis queridos, también hay una alta señal de que probablemente esto se trate de 24 representantes del pueblo de Dios. Porque las vestiduras blancas son prometidas a aquellos que son redimidos por Cristo. Recuerden que el ser humano fue creado desnudo y ante el pecado sintió la vergüenza del pecado y se tapó con hojas. Y Dios dijo: no, para cubrir la vergüenza del pecado va a tener que morir un inocente. Y vemos que el Señor ya en el jardín del Edén, Él los cubre con pieles de animales, es decir, un animal inocente tuvo que morir para cubrir la vergüenza de ellos.
Posteriormente, en la cruz de Cristo, somos cubiertos con la sangre de Cristo, y aquellos que son limpiados con la sangre, se les promete vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Aquello ya lo vimos en el capítulo 3, vuelvo al capítulo 3, versículo 4, cuando dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos con la iglesia de Sardis? Y es una promesa al pueblo de Dios. Aquel que es el limpiado por la sangre de Cristo, que persevera en santidad y por tanto es vestido con vestiduras blancas. Vemos lo mismo también en el capítulo 6, versículo 11, cuando dice: y a los que clamaban ahí a los pies del trono. Aún no hemos llegado a ese pasaje, pero se refiere al pueblo de Dios y dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Tenemos acá nuevamente una referencia que el pueblo de Dios que ha llegado a la presencia del Señor recibe vestiduras blancas. Después tenemos lo mismo cuando ya llegamos a las bodas del Cordero en el capítulo 19 de Apocalipsis. Dice así en el versículo 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense que nuevamente, en realidad estas vestiduras blancas hablan de la novia. La novia que se va a casar algún día con Cristo, que ha sido limpiada, y lo que resplandece en sus vestiduras blancas son sus acciones justas, porque aquellas injustas fueron borradas, por tanto solo quedan las justas. Es decir, cuando Apocalipsis mismo trata el tema de las vestiduras blancas, que vemos que los 24 ancianos están vestidos de ropas blancas, Apocalipsis mismo hace una gran referencia al pueblo de Dios que ha sido justificado y santificado por Jesucristo. Nuevamente tenemos entonces un indicio que nos indica a que estos 24 ancianos son representantes del pueblo de Dios. Continúo, dice: tienen coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro. También esto lo vimos en Apocalipsis, el premio de la corona al que vence, ¿no es cierto? También en los primeros capítulos vimos que era un premio que Jesús mismo le prometía a la iglesia. Dice en el versículo 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La corona siempre representa un reinado, ¿no es cierto? Y Jesús dice: yo te voy a dar esta corona de la vida. Y en el capítulo 3, versículo 11, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto, queridos, esto es muy interesante, porque si realmente estos 24 ancianos son representantes del pueblo de Dios de todas las épocas, nos empezamos a dar cuenta del privilegio que significa haber sido redimidos por Cristo, haber sido justificados por Él, porque la promesa es que Él comparte soberanía sobre nosotros. Esto no lo vemos, por ejemplo, con los ángeles. No vemos que el Señor le dé corona, por ejemplo, a los ángeles o siquiera a los querubines. No vemos que los querubines tengan tronos. No vemos que ángeles tengan tronos. Y esto nos recuerda el pasaje, ¿no es cierto?, donde Pablo dice: ¿acaso ustedes no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Imagínense el privilegio. Nosotros que fuimos creados menores que los ángeles, resulta que el Señor nos levanta porque estamos en el Hijo. Y como estamos en el Hijo gobierna sobre todo. Y al gobernar el Hijo sobre todo, nosotros, la iglesia, gobernamos juntamente con Él. Hay un señorío que está, de alguna forma, está traspasado a la iglesia. La verdad es que estos ancianos no solo aparecen acá en este texto, en el capítulo 11 de Apocalipsis también aparecen. Y fíjense las palabras que dicen estos 24 ancianos que están ahí. Dice en el versículo 16: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos
se postraron sobre sus rostros y adoraron diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso. Las primeras palabras que mencionan ahí son gratitud. Te damos gracias. Señor, te damos gracias. Claro, hay gratitud. Porque si realmente son representantes de la humanidad que el Señor ha redimido para sí, entonces no puede haber nada más que gratitud. Porque no lo merecemos. Ellos tampoco merecen estar sentados ahí, ni con coronas, ni con tronos. Pero dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que eras y que ha de venir. Fíjense nuevamente la misma figura que les expliqué en el capítulo 1. Primero Dios es, después dice lo que era y el que ha de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjense que las palabras de estos ancianos, ¿a qué hacen referencia? Ellos dan gracias al Señor, pero hacen referencia al reinado efectivo de Dios en la tierra y al galardón que van a recibir los siervos de Dios, los profetas y los santos y los que temen su nombre. Por tanto, esa gratitud que ellos expresan, la verdad es que la podemos entender desde el punto de vista si entendemos que ellos son representantes de aquellos que Dios salva. En cambio, si fueran seres angelicales, sería difícil entender por qué ellos dan gratitud por otros, ¿no es cierto? Podría ser. Pero, a mi parecer, esto es otro indicio de que en realidad estos 24 ancianos son representantes de aquellos que son salvados por el Señor. Y por eso agradecen, dicen: tú has tomado el reino y las naciones se airaron, pero ya llegó el tiempo de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos, los que temen tu nombre. Es decir, estos 24 ancianos lo adoran y dan gratitud en representación del pueblo de Dios. Ahora bien, todo esto se los decía diciendo, bueno, puede haber otra alternativa en la lectura, pero cuando vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, me parece que es clarísimo que en realidad estos 24 ancianos son representantes del pueblo de Dios salvado. Dice así: y cuando hubo tomado el libro, aquí les tengo que explicar, esto todavía no llegamos a esta lectura, ¿no es cierto?, en capítulo 5, pero aquí el Cordero de Dios Jesucristo se pudo acercar al Padre y tomar el libro de su mano. Y cuando hubo tomado el libro, Jesucristo, ¿no es cierto?, el libro que estaba en las manos del Padre, los 4 seres vivientes, de eso vamos a hablar en sesiones posteriores, todavía no llegamos ahí, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, que es Jesucristo. Y fíjense ahora, estos 24 ancianos, dice, tenían arpas, todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Claro, a mi parecer, aquí ya no cabe duda. Estos ancianos tienen arpas, lo que en realidad en capítulos posteriores de Apocalipsis, eso hace referencia a los redimidos. Tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, realmente ellos están en representación de del pueblo de Dios, del pueblo santo, porque traen sus oraciones. Y dice, cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, le dicen a Jesucristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos, y ahí se incluyen, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nuevamente ellos dicen, nosotros fuimos redimidos. Y luego dicen, de nosotros has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, los 24 ancianos reconocen dos cosas. Reconocen que han sido redimidos por Cristo, y reconocen que van a reinar con Cristo. Y eso explica por qué son 24, 12 más 12, el pueblo de Dios de todas las épocas. Eso explica por qué hay tronos, por qué hay coronas, porque en realidad el Cordero los redimió, y ellos reinarán juntamente con Él. Entonces, mis queridos, me da la impresión, a la luz de esto,
de que no son 24 seres celestiales, sino que son 24 representantes del pueblo de Dios. Y eso también explica por qué en todo el Antiguo Testamento, en las visiones que se tienen del cielo y del trono de Dios, nunca se vieron 24 ancianos. Se veían querubines, se veían serafines, se veían ángeles, pero no se veían estos 24 tronos. Sin embargo, ahora, repentinamente en Apocalipsis, después de que Jesús llevó a cabo su obra redentora, ahora sí se ven los 24 tronos. Vemos un cambio en la presencia misma de Dios en el Nuevo Testamento comparado con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos puros seres santos angelicales. En el Nuevo Testamento repentinamente vemos 24 representantes del pueblo de Dios, seres humanos. ¿Qué cambio ocurrió acá? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y para eso tengo que meterme a estudiar, ¿no es cierto?, con ustedes un tema que tiene que ver en realidad con el acceso del ser humano al Padre. ¿Y qué pasa con el ser humano cuando muere? Eso es un estudio que vamos a la luz de esto, a la luz de este cambio que observamos en Apocalipsis 4 en adelante, ¿no es cierto? Porque de Apocalipsis 4 en adelante vamos a ver continuamente seres humanos en el salón del trono de Dios. Lo vamos a ver continuamente. Y eso en el Antiguo Testamento no se ve, mis queridos. Vemos a Isaías ante el trono de Dios, vemos a Ezequiel, pero no vemos que ellos digan hay 24 tronos, están estos ancianos, no. ¿Por qué cambio ocurrió? ¿Qué pasa aquí? Y me gustaría estudiarlo con ustedes con más calma, porque creo que es un estudio de mucha bendición. Para eso vamos a tener que hacer nuevamente un recorrido de toda la Escritura. Ustedes saben, yo creo que ya a esta altura, si han ido observando todas las sesiones, se van dando cuenta, ¿no es cierto?, cómo toda la Escritura se conjuga y culmina, ¿no es cierto?, en Apocalipsis. Y en este estudio, en lo que acabamos de ver ahora, la verdad este también es un tema que parte en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? ¿A dónde va? El Antiguo Testamento habla no del cielo. La verdad es que el Antiguo Testamento habla del Seol. El Seol es el término hebreo que se emplea en el Antiguo Testamento para referirse al lugar de los muertos, donde van todos los muertos, así lo menciona el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no vemos que haya distinción entre creyentes y no creyentes, todos se dirigen al Seol. Se ven muchísimos pasajes, la verdad es que no les puedo leer todos esos pasajes, pero es cosa que ustedes busquen el término Seol en el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que habla muchísimo de que todos se dirigen al Seol. Al menos así era en el Antiguo Testamento. ¿A dónde se ubica ese Seol? El Antiguo Testamento dice que se ubica bajo la tierra. No solo el Antiguo Testamento, sino que también el Nuevo. Yo les voy a ir mostrando ahí los pasajes. Tal vez el pasaje más clásico es el de Números capítulo 16, versículo 31. Y no sé si se acuerdan, pero hubo una rebelión ahí donde se rebelaron contra Moisés. Y dice que estos malhechores, aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, Moisés estaba hablando, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, de los malvados ya, los subversivos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Entonces en esta rebelión de Coré y los suyos, ¿no es cierto?, se abrió la tierra y dice que descendieron vivos al Seol. Y se entiende los textos del Antiguo Testamento, que la verdad es que son muchos, como les decía, es que el Seol está bajo la tierra. Está por ahí, no sé si en el centro de la tierra o en qué sección, pero está bajo la tierra. Entonces el Antiguo Testamento todo el rato te va a hablar de que tanto buenos como malos, todos se dirigían al Seol. Recién Daniel va a dar una luz de esperanza en el capítulo 12, cuando Dios le dice a Daniel en el capítulo 12 que va a haber una resurrección. Y se lo dice de esta manera, en el versículo 13 le dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. En Daniel entonces hay un indicio de que aquí todos los que
los que están muertos van a resucitar. Lo mismo vemos ahí en el versículo 2 del capítulo 12. Y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, recién en el libro de Daniel vemos que Dios le empieza a mostrar de que va a haber una resurrección, de que van a salir de ahí. Pero mucho más no se sabe, la verdad, en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento va a traer luz a este tema, y el que más trae luz a este tema es Jesucristo mismo. En los evangelios lo podemos ver. El Nuevo Testamento llama al Seol con el término griego. El término griego es Hades. El Nuevo Testamento, cuando cita al Antiguo Testamento estos textos del Seol, le va a poner Hades. El Hades entonces es sinónimo de Seol. Seol es la palabra hebrea, Hades es la palabra griega. Entonces, ¿qué aprendemos antes en todo el Antiguo Testamento respecto a dónde se dirigían los muertos? Más o menos ustedes lo tienen acá en este esquema. Antes de Cristo vemos que todos los seres humanos se dirigían al Seol. El Seol era el lugar común de los muertos. Pero ojo, Jesucristo va a hablar de que ese Seol tiene dos secciones: un lugar de tormento y un lugar paradisiaco. ¿A dónde sale eso? Vamos al texto bíblico. En el texto bíblico, Jesucristo cuenta una historia en Lucas 16, hablando, vamos al versículo 19, de Lázaro y el hombre rico. A ver, esta historia es muy interesante. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Recuerden que Hades es sinónimo de Seol, ¿sí? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, ojo, cima con S, no una cima como de montaña, sino que una cima de un cañón grande, ¿no es cierto? Un orificio grande. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que se quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y tal cual, porque Jesucristo se levantó de los muertos y no le creyeron, ¿no es cierto? Ahora, esta historia es muy interesante, porque menciona la muerte de un hombre rico y un mendigo. Un mendigo que cuando muere va al Seol, igual que el hombre rico. Pero el mendigo va a la sección paradisiaca, al seno de Abraham, al llamado seno de Abraham. Mientras que el rico va a la sección de tormento del Seol. Ustedes se preguntarán, ¿esto será real o no será real? A ver, hay dos temas acá que nos indican a que en realidad esto sí es real. En primer lugar, Jesucristo, antes de contar una parábola, él decía: esto es una parábola, y en este caso no lo dice. Por tanto, podría haber sido incluso una historia real. Ahora bien, en el caso que fuera una parábola y no una historia real, resulta que Jesucristo en las parábolas nunca ocupó figuras ficticias de elementos que no existen. No sé, por ejemplo, hablar de un unicornio, ¿no es cierto? O hablar de una vaca voladora, no sé. Siempre que Jesús contaba parábolas,
o contaba historias, hablaba de elementos reales. Por tanto, a la luz de todas las demás historias de Cristo, no hay nada que nos haga pensar de que esto que Jesús está contando lo está inventando y no existe. Esta historia o fue real, y si no es real, los elementos sí son reales. Y en este caso, él habla de que el Seol está partido en dos secciones, dice. Una sección llamada el seno de Abraham, una sección paradisiaca, y la otra sección es de tormento. Esto tiene varias cosas interesantes, porque una de las cosas interesantes es que Jesús afirma de que los muertos no están inconscientes, como muchos creen, ¿no es cierto? Porque muchos, al leer pasajes que hablan de que los muertos están dormidos, los que duermen piensan que hay una inconsciencia en la muerte. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. La verdad es que ese término, aquellos que durmieron o alguien durmió, es un hebraísmo para decir de manera bonita, murió. Es como nosotros que ocupamos la palabra fallecido, como si estuviese desfallecido, que significa que en realidad está, ¿cómo decirlo? Cuando hablamos de que alguien se desmayó, ya hablamos de que está fallecido, pero en realidad no es que está desmayado, está muerto. Pero una palabra más bonita. Lo mismo ocurre con este término hebreo que ellos empleaban cuando decían están dormidos, o los que duermen, o esta persona se durmió, cuando en realidad significa que estaba muerta. Pero Jesucristo nos aclara, y del Nuevo Testamento en adelante así lo vemos, y especialmente en Apocalipsis lo vamos a ver, es que los que murieron no están inconscientes. Los que murieron están plenamente conscientes. Están tan conscientes que incluso este rico que está sufriendo en el infierno está consciente de que su familia también se va a dirigir ahí a ese lugar. Él se acuerda de las cosas de la tierra. Entonces, esto es bien severo. Incluso Jesucristo, este tema lo habla muchísimo. El que más habla del infierno en la Biblia es Jesús mismo. Él habla de ese lugar que es de rechinar de dientes, donde el gusano no muere, ¿no es cierto? Y donde hay puro sufrimiento. ¿Y por qué hablaría de este rechinar de dientes de dolor? Es porque las personas están conscientes en el infierno. ¿Ese infierno a dónde está? En el Seol. ¿Dónde está el Seol? Bajo la tierra. Ahora, en la época de Jesús, cuando él cuenta esto, dice que hay un lugar paradisiaco y hay un lugar que es infernal. Y ese lugar infernal, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, en la Biblia que nos hablan de un fuego. Nos habla de incluso también lo vemos acá, ¿no es cierto?, donde este hombre rico dice que dice, tengo sed, ¿no es cierto?, y habla de la llama. A ver, ¿a dónde estaba eso? Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La Biblia habla de que el infierno no es un lugar de goces, es un lugar de tortura, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de llama, donde la gente se quema, literalmente se quema, y están conscientes. Y por eso es tan terrible, y por eso Jesús decía, no teman a los seres humanos, teman a Dios, que Él en su justicia puede dictaminar esto para una persona. Entonces, aquí hay un tema, ¿no es cierto?, complejo, severo, que debemos tomarlo con mucha reverencia y con mucho temor de Dios. Las personas se van conscientes al Seol. Ahora, el tema que estamos hablando ahora, en realidad lo que quiero compartir con ustedes no es de la sección de tormento, sino que la sección paradisiaca, donde está este Lázaro, y vemos que por ejemplo está Abraham ahí, dice Jesucristo, está Abraham, este hombre que amó al Señor, que es padre de la fe, y ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa con eso? Todos los creyentes que han muerto en Cristo, ¿van para allá entonces? ¿A ese lugar paradisiaco? No. Y aquí es donde viene el cambio. Aquí es lo que nos describe el Nuevo Testamento. Es muy interesante porque el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo descendió a ese lugar de los muertos. Recuerden que en Lucas 23, Jesucristo mismo dijo, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dice esto? Esto se lo dice al bandido que está crucificado junto a él. Jesucristo, mientras está crucificado ahí, hay dos ladrones. Por así decirlo, uno bueno o malo. En realidad los dos eran malos, solo que uno tenía fe en Cristo, ¿no es cierto? Y el que tenía fe en Cristo
le dice, ten misericordia a mí cuando tú vengas en tu reino. Y Jesús le dice, ciertamente, hoy día tú estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Interesante. ¿A dónde queda ese paraíso? Si hubiese sido la presencia de Dios en el cielo, entonces ¿por qué cuando Jesús resucita le dice a María Magdalena lo siguiente? Porque ella lo quería, se tira a sus pies, ¿no es cierto? Y lo quería retener. Y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando María Magdalena se tira a sus pies para retenerlo, Jesús le dice, oye, suéltame, porque yo todavía no he ido al Padre, yo tengo que subir al Padre. ¿Y cómo le dijo al ladrón que hoy día iba a estar con él en el paraíso? Es porque el paraíso al cual se refería Jesucristo era el paraíso del Seol, el seno de Abraham. La Biblia es muy explícita al afirmar que Jesús, cuando él murió, en realidad no es que subió, sino que bajó. Lo vemos en el mismo texto en Mateo 12, cuando Jesús dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el corazón de la tierra. Jesús está haciendo una referencia a que Él va a descender al Seol y va a estar ahí 3 días, 3 noches. Lo mismo dice Pablo cuando en Efesios, él dice lo siguiente en Efesios capítulo 4. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pablo, hablando de Jesucristo, dice, bueno, esto de que subió significa que Jesús primero bajó. ¿Y a dónde bajó? A las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde fue Jesús al morir? A donde todo ser humano iba al morir. ¿A dónde? Al Seol. Solo que, ¿qué hizo Jesús ahí 3 días y 3 noches? Bueno, vamos con calma. En primer lugar, vemos entonces que Jesús, que antes, ¿no es cierto? Antes de la obra de Cristo en la cruz, todo ser humano iba al Seol. El Seol estaba partido en 2 secciones. Está la sección de llama, de sufrimiento, y la sección paradisiaca, donde fue Lázaro el mendigo. ¿Quién más fue ahí? Jesús con el bandido que murió a su lado. Jesús le dijo, tú hoy día estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, Jesús descendió al Seol. ¿Pero a dónde descendió? Descendió al lugar paradisiaco. Ahora bien, aquí viene el cambio. Porque resulta que Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte, porque Jesús no tenía pecado. Jesús no debía morir. La paga del pecado es muerte, pero Jesús no tenía pecado. Por tanto, era imposible que la muerte lo retuviese. Y con la victoria de Cristo en la cruz, ¿qué obtiene Jesucristo? Jesucristo lo que obtiene son las llaves del Hades, las llaves del Seol. ¿Cómo? Lo estudiamos precisamente ¿a dónde? En el libro de Apocalipsis, donde Jesús dice, yo tengo las llaves. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a ver los pasajes, déjenme buscarlo acá. Entonces, a ver, déjenme buscarlo aquí para que ustedes lo vean. Apocalipsis 1:18 dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjense, Jesús en el capítulo 1 nos dijo, yo estuve vivo, yo estoy vivo, pero yo estuve muerto. ¿Qué significa eso? Que yo tengo ahora las llaves, porque Jesús no pudo ser retenido por la muerte y venció a la muerte en la cruz. Entonces aquí ocurrió un gran cambio, ocurrió algo que es espectacular. Hasta la venida de Cristo, ningún ser humano tenía acceso al trono del Padre, mis queridos. Ninguno. Jesucristo lo aclara. Lo dice claramente cuando... Vamos a ir también a los pasajes. Voy a ir paso a paso. Mejor les muestro todos los pasajes. Juan 3. Juan capítulo 3. Dice, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto dice Jesucristo. Antes de su muerte y resurrección, Él le dice a Nicodemo, ¿sabes qué? Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo. Es decir, antes de la obra de Cristo, nadie había subido al cielo.
Y claro, en el Antiguo Testamento la verdad es que vemos que tuvieron visiones. Pero dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Hasta la obra de Cristo, la gente cuando moría no iba al cielo. La gente cuando moría iba al Seol. Iba ya sea a la parte de tormento o iba a la parte paradisiaca. Pero no iba al cielo. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Probablemente de eso conversaron cuando en la transfiguración viene Moisés y Elías y dicen lo siguiente a Jesucristo en el versículo 30, conversan y dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Nuevamente nos damos cuenta que los muertos no están inconscientes, porque acá tenemos a un Moisés y a un Elías que estaban plenamente conscientes, incluso estaban más bien claros de lo que Jesús iba a hacer, Jesús iba a partir. Pero es interesante esta palabra que se ocupa acá, esta palabra partida en griego es el éxodo que Jesucristo iba a llevar a cabo. La Biblia textual lo traduce así, dice, habiéndose aparecido en esplendor, hablaban del éxodo que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Es interesante que se ocupe esa palabra éxodo porque nos recuerda un poco lo que pasó con el pueblo esclavo en Egipto, ¿se acuerdan? Y que Jesucristo los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Y ese evento magno creemos que pasó cuando Jesús murió. Descendió al Seol, fue al lugar del paraíso, retomó a su pueblo y lo llevó. Lo sacó del Seol y lo llevó a la presencia de Dios. Y ahí vemos un pasaje muy enigmático en Mateo 27 cuando dice lo siguiente. Dice en Mateo 27, en el versículo 50, dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba abajo, y la tierra fue sacudida, las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Dice este texto que cuando Jesús resucitó al tercer día, muchos muertos, pero no cualquier muerto, dice, de los santos que habían dormido, y fíjense nuevamente el hebraísmo de dormido, ¿no es cierto? Dice, los santos que habían dormido fueron resucitados. Es increíble lo que aparece acá. Dice que muchos se aparecieron cuando Jesús resucitó. ¿Y por qué? Bueno, es porque Jesús los sacó del paraíso, del Seol, y los llevó al trono del Padre, porque el único que abre acceso al salón del trono del Padre, el único que lleva al pueblo al Padre es Jesucristo. Antes de la muerte y resurrección de Cristo eso no era posible. Por tanto, ¿a dónde se dirigió David cuando murió? ¿A dónde se dirigió Abraham cuando murió? ¿A dónde se dirigió Moisés cuando murió? Todos ellos se dirigieron al Seol. Se dirigieron al lugar de los muertos. Se dirigieron a la parte paradisiaca del lugar de los muertos. Tal vez tú dices, bueno, la excepción es Elías. Mira, puede ser que sea la excepción, aunque a mí me parece que no. Porque solamente dice que el carro de fuego lo tomó, pero no dice a dónde lo llevó. Y fue haberlo llevado al lugar del paraíso, porque recuerden que también a Lázaro cuando murió, los ángeles lo llevaron al paraíso del Seol. Por tanto, los ángeles, tal vez cuando viene este carro de fuego y lleva a Elías, tal vez los ángeles lo llevaron a dónde, al Seol, al lugar paradisiaco. Me da la impresión que es más concordante con toda la escritura decir que en realidad los creyentes del Antiguo Testamento solamente llegaron al Padre cuando Jesús abrió el velo. Una vez que el velo se raja, dice Mateo, ahora los santos, dice, salieron de los sepulcros. Ahora esto viene enigmático, ¿eh? Dice, ¿qué tipo de resurrección fue esto? ¿Fue una resurrección física? Miren, la verdad es que no lo sé. Aunque también en 1 Corintios nos habla de cuerpos espirituales y cuerpos físicos. Tal vez cuando dice acá esta palabra cuerpos, dice soma, tal vez se refiera a que aparecieron los espíritus de ellos. ¿Ah? Puede ser una opción. Lo que sí es interesante es que cuando Jesús resucita,
muchos santos, ¿no es cierto?, aparecen también. Claro, porque el Señor ahora tenía las llaves de la muerte, tenía las llaves del Hades, tenía las llaves del Seol, y las había ganado legítimamente, con su victoria en la cruz. Había descendido al Seol, fue al lugar del paraíso y rescató a los que creían en él. A todos los que en realidad, durante todo el Antiguo Testamento, creían en el Señor. La salvación siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras. Y lo lleva al lugar del trono de Dios, lo lleva al cielo, mis queridos. La verdad es que desde este evento magno de los evangelios, de ahí en adelante el Nuevo Testamento siempre nos va a hablar de que el que muere en Cristo se va a la presencia del Señor. Como lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios, ¿no es cierto?, versículo 8, cuando Pablo dice: pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. El Nuevo Testamento ya no te va a hablar de que tú vas al Seol, sino que te dice: yo voy al Señor. O Filipenses 1, cuando dice, Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice: pues de ambos estoy constreñido, teniendo el anhelo, dice Pablo, de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero quedarme en la carne es necesario por ustedes. También aquí Pablo nos dice: yo tengo las ganas de ir al paraíso del Seol. No, dice: yo quiero estar con Cristo. ¿Y Cristo a dónde está situado en el Nuevo Testamento? La verdad es que el primer mártir, Esteban, dice: yo lo veo parado junto al trono de Dios. Por tanto, el Nuevo Testamento ya no te va a hablar de que el creyente va al Seol. Los que siguen yendo al Seol son los que no creen en Cristo. Pero el que cree en Cristo va directamente a la presencia del Señor. Por tanto, si en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, vemos que todo ser humano iba al lugar de tormento, o al Seol, ya sea al lugar de tormento o al paraísiaco, depende si tenía fe en Cristo o no. ¿Qué es lo que ocurrió en la muerte y resurrección de Cristo? Es que Jesús baja al Seol, va al centro de la tierra, ¿no es cierto?, va a la sección del paraíso, como le dijo el ladrón, y en su resurrección lleva a todo el pueblo de Dios, creyente de todas las épocas, lo lleva a la presencia de Dios. Y ese cambio es magno, es un cambio tremendo. Actualmente, entonces, ¿cuál es la figura? La figura que vemos actualmente en la Escritura es que aquellos que mueren sin Cristo siguen yendo al tormento del Seol. Siguen yendo a la llama de fuego, tal como Jesús lo dice. Pero aquellos que mueren en Cristo van a la presencia del Señor, es decir, van al cielo, van al trono de Dios, van donde está Cristo. Y ese es un cambio glorioso que ocurrió desde la muerte y resurrección de Cristo. Y es eso, mis queridos, lo que vemos entonces que pasa en Apocalipsis. Cuando en Apocalipsis 4 leemos que repentinamente alrededor del trono hay 24 tronos. Y sobre los tronos 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas y sobre sus cabezas coronas de oro. Repentinamente tenemos representantes de la humanidad delante del trono de Dios. Y no solo a ellos. Tenemos en Apocalipsis 6, tenemos a gente intercediendo delante del trono. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo, verdadero, que no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Fíjense, hay personas clamando ante el trono de Dios. No solo eso, en el capítulo 7 repentinamente vemos que no son solo algunos pocos. Después de esto vi, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y quiénes son estos? Dice versículo 13. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropa blanca? Y le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron su ropa y la blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre, ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni el calor.
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y lo guiará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Mis queridos, ¿se dan cuenta el privilegio que tenemos? Todo lo que hemos hablado hoy día habla del tremendo privilegio que tenemos en Cristo, mis queridos. En el Antiguo Testamento no veíamos 24 tronos alrededor del trono de Dios, pero ahora Jesucristo ya ganó legítimamente el reinado por nosotros. Ahora Jesucristo dice: tú persevera hasta el fin, porque tú también reinarás conmigo. Persevera hasta el fin, porque tú ahora puedes acceder al Padre. Hay un solo camino para ir al Padre, y es Jesucristo. Ese camino Jesús lo abrió en su muerte y resurrección. Mis queridos, los santos del Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio que tenemos tú y yo. Ellos, cuando murieron, fueron al paraíso del Seol. Pero tú y yo, cuando muramos, vamos a ir directamente a la presencia del Señor. ¡Qué glorioso es el Señor! ¡Qué tremendo privilegio tenemos de que si morimos, ahora vamos directamente al trono de Dios, mis queridos! Eso es algo que realmente debemos agradecer al Señor, como lo hacen esos 24 ancianos representantes de nosotros ahí ante el Señor, que dicen: gracias, Señor, porque tú nos has redimido. Nos has redimido con tu sangre y has hecho que reinemos contigo. Glorifiquemos al Señor, oremos. Jesucristo, qué grandioso eres tú. Qué grande eres tú. Nos has rescatado de las garras del Seol, de la muerte, porque tú tienes las llaves. Tú tienes las llaves, Señor. Te alabamos y te bendecimos por haber dado tu vida por nosotros. No lo merecíamos. Pero ahora que eso ya se llevó a cabo, que la victoria se llevó a cabo, ahora somos reyes en ti porque estamos en ti. Ahora estamos en tronos porque estamos en ti. Ahora tenemos coronas porque estamos en ti. No lo merecemos. No merecemos siquiera acercarnos, Señor, a las puertas del cielo. Pero ahí estamos ahora, en la presencia misma, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentados en los tronos. Qué glorioso premio, Señor, y recompensa nos has dado por pura gracia, porque no lo merecemos. Ayúdanos a vivir, Señor, a la luz de esa gloriosa gracia y bendecir, Señor, tu nombre. Ayúdanos a morir y renunciar a las cosas de esta vida, porque ahora estamos sentados contigo en los lugares celestiales. Señor, que no nos importe las aflicciones de este mundo, que no nos importe, Señor, ayunar, pasar hambre y realmente morir al pecado y morir a la carne por el glorioso, realmente la gloriosa esperanza a la cual hemos sido llamados. Qué grande, Señor, qué grande es tu misericordia y tu gracia. Te alabamos.